la protagonista es todo, pues no lo quiero yo mucho. Hace unos meses unos amigos y yo decidimos pasar a la acción y empezar a aportar nuestro granito de arena a la lucha, a la lucha social, y creamos la asociación. Estamos recibiendo bastante ayuda de instituciones, de empresas locales, de amigos y de también amigos que nos están ayudando, colaborando. Ahora mismo estamos organizando 2 programas anuales. Debatir para construir, que es a nivel insular, a nivel de toda la isla, casi todo. Una ponencia al mes y con diferentes temas: sanidad, educación, recursos sociales, medio ambiente, y que para nuestro criterio son temas fundamentales. El otro es prácticamente cultural y se va a realizar en Altrajal. Lo digo porque mucha gente nos dice, en Altrajal, pero es que llevarlo aquí arriba a Puerto sería muy... Estamos empezando y la verdad que a lo mejor para el año que viene se podría mirar con colaboración, para la exposición y todo. Bueno, y también es una actual mes y es una exposición de lectura, una exposición de arte, Indaya, Aguirre. Tenemos algunos programas, pero fueron pocos. Ya en el blog y eso hay más información, vamos actualizando. Y nada, cuando termine la charla, quien quiera hacer alguna pregunta o comentar algo, pues iremos dando la palabra, así un poco en orden, y ya, sin más preámbulos, pues le pediría un aplauso para Godoy. Yo quería decir unas muy breves palabras de presentación. Godoy es que además no necesita presentación, primero porque afortunadamente para ustedes la mayoría la conocen, y después porque si me entiendo debido al tiempo a ella, que sus charlas, a las que yo por lo menos he podido asistir, son amenas, didácticas y se aprende, que es lo más importante. Simplemente decir que ella, profesionalmente se dedica al trabajo social, pero es que es verdad que si no fuera trabajadora social también sería trabajadora social, es decir, de las que ejerce pues intentando trabajar para que la sociedad mejore. Lo que se conoce popularmente como un activista no se limita al trabajo intelectual, sino que provoca continuamente el debate, las acciones, y bueno, una persona inspiradísima en distintos aspectos, desde la lucha antimilitarista, que están ahora en un proceso que deberíamos reflexionar hacia dónde estamos, desde colectivos feministas y en fin, desde muchas esferas. Y seguro que vamos a disfrutar por lo que nos va a contar. Así que agradecerle a Godoy que haya tenido la gentileza de acercarse a Fuerteventura y de compartir este momentito con nosotros. Bueno, pues muchísimas gracias. Son más cariñosos y son más buenas personas, porque vamos, que les agradezco muchísimo todo el programa que tienen de debatir para construir, y para mí es un honor poder participar en un espacio que ustedes organicen, ¿no? La verdad es que veníamos hablando en la reunión de RDCAN que estos son los espacios que nos ayudan a compartir y a nutrirnos unas personas a otras, ¿no? Les propongo que nos acerquemos un poquito más, que estemos más relajaditas. No sé, el título tiene las 3 R, ¿no? La realidad, los recortes y la resistencia, porque nos parece que son 3 aspectos importantes a conocer hoy para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Y también posicionarnos para la transformación, ¿no? Todo lo que hacemos es conocer para transformar, y transformar conociendo lo que está pasando en la realidad, ¿no? Y nos gusta empezar con esta diapositiva de detente a pensar si las cosas se están haciendo bien, como un planteamiento de la necesidad de espacios de parada, ¿no? Hay un refrán africano que dice que para que nazca un árbol en el desierto tiene que haber algún pozo en algún lugar. Estos espacios que ustedes están organizando son los pozos que pueden ayudar a que crezcan árboles en distintos lugares, ¿no? O nos crezcan árboles a nosotros. Paso de bueno,
pues desde esa mirada también de parar, reflexionar, compartir, es desde donde queremos pues voy a hacer esta propuesta de menú, ¿no? Que como ven, el decapitalismo nos está matando, ¿no? Digamos, la primera gran idea para nosotras es, en este modelo de desarrollo capitalista, hay una situación de violencia estructural, de violencia que asesina diariamente a muchísima gente de hambre, pero también que nos rompe la vida, ¿verdad?, por falta de alimento, de vivienda, sí, de todos nuestros derechos, ¿verdad?, y libertades también. Y este de capitalismo, ¿no?, nos tenemos que acercar a él, ver la cuestión de los recortes dentro de ese contexto de las políticas de ajuste, ¿no?, que estamos ahora viviendo aquí, y las resistencias o las alternativas. No nos vamos a quedar exclusivamente con la mirada esta quejosa y tristorra, ¿no?, de mira cómo está la cosa, pero estamos haciendo cambios, estamos transformando, y después, además de estar transformando, hay muchas otras iniciativas para seguir trabajando. Algunos elementos de partida en la relación a las gafas que nos ponemos a la hora de mirar, para nosotros es muy importante, muy honrado decirlo desde el principio, ¿no? No tenemos una mirada, por supuesto, nadie la tiene, pero nosotros lo reconocemos, objetiva. Son miradas influenciadas por nuestra biografía, nuestras propuestas ideológicas, nuestro trabajo colectivo y organizado, ¿no? Decía Marco que si lo miras desde arriba el mundo es pequeño, pero si lo miras desde abajo el mundo se ensancha tanto que no basta una mirada para envolverlo, sino que son necesarias muchas miradas para completarlo. Nuestra primera perspectiva es que esta es, digamos, una de las perspectivas que hay, pero hay muchísimas perspectivas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y que todas las perspectivas son necesarias y son interesantes. En las miradas que tenemos, hay tres sesgos en la mirada occidental, ¿no? El antropocentrismo, que tiene un nombre así un poquito largo, pero que sí que nos parece importante, que se pone por arriba y en el centro el ser humano, descalificando, despreciando, explotando y ejerciendo violencia contra la naturaleza. Esa es una mirada que tenemos en Occidente, ¿no? Y es una mirada que nos pervierte a la hora de ver la realidad y de transformar la realidad. Por lo tanto, una revisión oftalmológica, una revisión óptica, es una de las primeras propuestas que nosotras hacemos, ¿no? Miremos a ver cómo estamos mirando la realidad, porque a lo mejor nos estamos perdiendo muchos cachos, ¿no? Aquí no respetamos la naturaleza, hay una mirada androcéntrica. Esto significa, con el patriarcado, ¿verdad?, que pone al centro exclusivamente lo masculino y lo que está, digamos, en edad de mercado, la infancia, los niños y las niñas, y especialmente las niñas, y las personas mayores, especialmente las mujeres mayores, no entran dentro, son violentadas, son despreciadas. Y es otra de las miradas que nosotras, esto nos sirve para decir, nosotros queremos poner en el centro la naturaleza, ¿no?, el medio ambiente, que ya ahora es miedo ambiente, ¿no?, se está convirtiendo en eso. Queremos poner en el centro la mirada de lo masculino y de lo femenino, ¿no?, de los niños y las niñas, de las personas mayores, de todos y de todas, ¿no? Y el etnocentrismo es otra gran perversión de la mirada, que es exclusivamente esa violencia, esa explotación, ese desprecio contra los pueblos y culturas, ese miedo a la diversidad. Por lo tanto, nosotros queremos poner en el centro la riqueza de lo diverso, de lo variado, de todos y de todas, ¿no? Que nada quede despreciado en ese sentido. Otro de los elementos de partida es que, si vemos la violencia, normalmente es como este triángulo, ¿no?, simplificándolo mucho, ¿no? El ejercicio de la dominación, que es la violencia, ¿verdad?, pues tiene una violencia directa que normalmente es la que más se ve, es la visible, ¿verdad?, que es la física, son las guerras, ¿sí? Pero hay dos violencias que son las que sostienen la violencia directa. Una de ellas es la cultural, que son esta propuesta o esta contrapropuesta dominante de valores, el egoísmo, el individualismo, la falta de compartir, de cooperar,
competir frente a la cooperación, la cultura jerárquica, no horizontal, ¿no? Esos son violencias culturales que estamos viviendo, este conjunto de contravalores, ¿no? Por eso nos encantó la propuesta que tiene la asociación, la Revolución Cultural, lo plantea, ¿no? ¿O no? Si lo estoy inventando, esto puede ser, ¿eh? Voy a poner un par de mentiras para ver si lo cojo. Si no, a lo mejor se relaja. Bueno, pues la violencia cultural es esta revolución cultural que queremos plantear, que queremos acabar con la violencia directa, acabando también con la violencia cultural, por tanto haciendo un cambio en nuestra propuesta, en nuestra manera de vivir, en nuestra propuesta de valores. Y la violencia estructural, digamos que es la más invisible, ¿no? Dice una gente que define esta violencia estructural que es aplicable en aquellas situaciones en las que se produce un daño en la satisfacción de las necesidades humanas básicas, supervivencia, bienestar, identidad, libertad, como resultado de los procesos de estratificación social, es decir, la clase dominante. La clase dominante. Por esa estratificación social, la mayoría de la población acumula explotación, desventaja, discriminación, falta de recursos, falta de condiciones de vida. ¿Sí? Eso es una violencia estructural. Y en esta violencia es normalmente la que más nos centramos en la del CAN, la Red Canaria en defensa de los servicios sociales. Esta violencia es la que no se ve. Que hemos dicho algunas veces, la violencia es no tener para llegar a fin de mes. Pero como me decía un compañero del barrio de Polvorín, ahí en la ciudad de Palma de Gran Canaria, barrio obrero, marginal, ¿no? Periférico. Pues oye, no tengo para empezar, ¿eh? Dice que ustedes, la gente que está haciendo estas cosas, no, tienen dificultades para llegar a fin de mes. Dice, yo es que no tengo ni para empezar el mes. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Hay una violencia estructural que se intenta ocultar, invisibilizar, ¿verdad? Y es tan grave como la violencia directa. Incluso muchísimo más. Bueno. Y otro elemento de partida de Noam Chomsky es: si asumes que no hay esperanza, garantiza que no habrá esperanza. Si asumes que hay un instinto hacia la libertad, que hay oportunidades para cambiar las cosas, entonces hay una posibilidad de que pueda contribuir a hacer un mundo mejor. Esa es tu alternativa, esa es nuestra alternativa. Si empezamos esto, pues estamos en esta dimensión del trabajo, digamos, organizado, colectivo de la sociedad política, diciendo que este partido lo vamos a perder, ¿sabes? Con esta visión fatalista de votar por mucho que tú hagas, mi niña, esto, te vas a hinchar de reuniones y esto no va a acabar, ¿no? Esa perspectiva fatalista es la que le interesa al sistema. Para nosotras, el principio hoy más político es el principio esperanza. Esperanza de que esto está construido por personas, esto es cambiante. Esto no es un fenómeno natural, esta es la desigualdad, no. Hay algunos elementos estructurales y personales que tenemos que ir cambiando con la revolución cultural, con la revolución estructural y con una revolución para que las relaciones sean no violentas. No sé si por ahora el punto de partida más o menos lo he podido explicar mínimamente para hacerle entender. Y otro principio para nosotros fundamental es el principio de incumbencia. Eso es, que nada de lo humano no sea ajeno. Nos han ido cultivando, sobre todo a determinadas generaciones, el principio de la indiferencia, que es lo contrario al amor. No el amor ñoño, ese amor, ¿entiendes? Romántico, que siempre acaba mal, porque uno muere y después la otra, porque uno se entera que, ¿me entiendes? Eso es otra cosa, eso no es amor, ¿vale? Eso es independencia, eso son otros líos, ¿no? El amor romántico que ya María Jesús nos enseña muchísimo de él. De lo que estamos hablando es un principio de incumbencia, de que las otras personas me importan y me importo yo también en relación a las otras personas. Y todas las personas son importantes, todas las personas, decía mi mamá Luisa, hacemos falta en nuestra casa, ¿no? Con ese principio, ¿no?, de incumbencia y ese principio político es en el que nosotros nos planteamos
ya empezar a abordar la cuestión de la realidad, ¿vale? La cuestión de la realidad que queda muy bien resumido por esta viñeta de Padilla, ¿no? El todo excluido, en vez del todo incluido, en Canarias tenemos también fundamentalmente todo excluido, sin vivienda, sin prestaciones, sin comida, sin trabajo, sin servicios sociales, sin educación, sin acceso a la justicia, podríamos ponernos sin transporte, sin sanidad, plan de vacaciones para familias que viven con menos de 180 euros al mes. El todo excluido es el resumen de una perspectiva que es, y para nosotras es fundamental, y muy claro, esta realidad de desigualdad existe porque hay una acumulación del capital y de la propiedad privada en pocas manos. No es que no haya riqueza, no es que no haya recursos, no es que haya alimentos para todas las personas, es que es un problema de redistribución justa. Esto, en este contexto, sobra decirlo, pero es que muchas veces nos metemos en el discurso de lo que nos meten por vena y al final yo he escuchado a alguna gente diciendo, no, pero hombre, es que recortar hay que recortar. Eso es decir, recortar lo militar, ¿no? O recortar el gasto policial, o recortar rescate de bancos, después veremos que eso, como no pagan la deuda pública, ¿no? Que es odiosa. ¿Me estoy explicando? Pero a veces nos metemos en los discursos porque no hacemos un poquito de parada y empieza uno a escuchar que hay gente que está justificando que haya una serie de recortes en nuestros derechos y libertades. Gente que se supone que es gente cercana, gente comprometida. Entonces, para nosotros es muy importante decir que nuestra reflexión tiene una perspectiva internacional, muy buena, bienvenido. Una perspectiva internacional que parte de esta violencia estructural primera, de que hay en el mundo 37.000 personas que mueren de hambre cada día. Esto para nosotras es el síntoma más grave, ¿no? Esta es la verdadera tercera guerra mundial, ¿no? Hay muchísima más gente muerta de esta situación y asesinada que de otras maneras. Por cierto, hoy que acabamos con esta actividad, la semana de lucha por la justicia social que hemos llevado a nivel de todo el Estado a través de las mareas naranjas en defensa de los servicios sociales y el reparto de la riqueza, ¿verdad? Hacíamos una denuncia en esta semana especialmente de las 15 personas asesinadas como crimen de Estado por la Guardia Civil en las aguas de Ceuta. Y a partir de ahí, el planteamiento es que esta desigualdad tiene unos mecanismos que son internacionales. Lo que pasa es que, por ejemplo, en Canarias tenemos nuestros propios mecanismos de acumulación de capital, la Reserva de Inversiones de Canarias, la RIC, o cómo organizan la red, estas letras que al final una dice, mira, yo paso ya, y no me voy a contar la RIC, RED, RAP, ¿no? RAP. Son así, RIC, RAP, al final no se hablan de MOC, MEC. Hoy también, en esta semana de la lucha por la justicia social, el 20 de febrero, cumplimos 25 años de la primera presentación de los insumisos, 57 de todo el Estado español, que quién se iba a pensar, ¿verdad?, que con un acto de desobediencia civil como ese, generó en 10 años acabar con el servicio militar obligatorio. Así que podemos, lo tenemos en el poder que ejerzamos colectivamente. ¿Por qué planteamos esto? Porque para nosotras es fundamental decir que si una de cada 8 personas está pasando hambre en el mundo y hay el doble de alimento, lo que les decía antes, lo principal del análisis de la realidad no es una cuestión de si hay o no hay riqueza, sino de redistribución. Y después, bueno, las 25 personas que tienen más de 4 millones de dólares, no hay ninguna mujer, aunque hubiera mujeres ahí tampoco nos daría alegría, ¿no? Pero sí que se habla de alguna manera de la masculinización de la riqueza, ¿no? Que el otro lado sería la feminización de la pobreza, ¿no? Bueno, algunos datos a nivel mundial, nada más así como a lo mejor para no llevarnos la cabeza mucho, el 10% más acaudalado, más rico del mundo posee el 86% del total de los activos del mundo. El
86% de la riqueza está en manos del 10%. ¿Vale? Y el 1%, eso que decimos, somos el 99%, porque el 1% tiene el 46% de la riqueza. Solo la riqueza de las 85 personas más ricas, entre ellas está el Amancio Ortega, pues el Amancio que es el más rico de la Unión Europea, que es el tercero más rico del mundo, ¿no? Según la lista de Forbes, porque esa noticia hay que leerla. Eso es lo más interesante de la realidad, ¿no? Bueno, pues dentro de esas personas está esta gente, ¿no? Que después limpia su cara dándole a Cáritas 21 millones para el programa de empleo, ¿no? Etcétera, etcétera. Es decir, esas auténticas hipocresías que hacen las grandes empresas para limpiar su rostro, ahora bajo el lema de la responsabilidad social corporativa, ¿no? Bueno, la riqueza de estas 85 personas más ricas es igual a la riqueza de 4 billones de personas, como dice Bauman, que les recomiendo mucho el leerlo, a mí por lo menos me ha ayudado mucho a conocer, a poderme acercar al análisis de la realidad, son inhabitantes. ¿Cuánto? 4 billones, la riqueza de 4 billones de personas en este mundo, igual que la de las 85 personas más ricas. Bueno, la jerarquía de los ricos, sabemos por dónde están. Sabemos que los beneficios de las empresas del IBEX 35, los que realmente gobiernan el Estado español, donde están algunos de de las empresas, entre ellas Repsol, ¿no? Que ya sabemos, una de las empresas más importantes para Canarias en relación a la distribución de nuestros medios, ¿no? Siguen incrementando sus beneficios, su riqueza, entre ellas la de Amancio Ortega. Ese lema que decíamos de los ricos más ricos, las pobres más pobres, es algo objetivo, no es una cosa que lo decimos así de manera panfletaria. Es así, cada vez los ricos son más ricos, tienen más riqueza, y las pobres son más empobrecidas. La banca nunca pierde, como el juego de las 7:30, cambia de mano pero nunca pierde, de tal manera que los grandes bancos, 15 de los bancos más importantes del Estado, tienen sucursales en paraísos fiscales. Hombre, no creo que sea porque les coja más o menos de paso, ¿no? Sino porque quieren depositar ahí el dinero para no pagar impuestos, ¿sí? Entre ellos Amancio, etc. Bueno, estos dos ejemplos son los bancos que tienen más beneficios, el Santander y el BBVA, y son los bancos más vinculados a la banca armada, es decir, los que financian el ciclo armamentístico, los que está su dinero manchado de sangre. Entonces esto nos da también las pistas del análisis de la realidad, es decir, en las alternativas en la resistencia, banca pública y banca ética, ¿no? Entre ellas los pilares, otras que por así. La desigualdad ya sabemos que cada vez, esto de pobre pero honrado, ¿no? Y este pobre pero, porque no se le puede decir ni una cosa ni otra, ¿no? La banca está claro que no tiene nada que decir, ¿no? Los 534 consejeros de empresas del IBEX 35 tuvieron como salario mensual 73.000 euros, no está más, ¿eh? Yo tengo un mes de esto y me retiro, porque nos daría, ¿me entiendes? Ya para Jesús. Esto es al mes, 25 veces el salario medio de los trabajadores y trabajadoras de sus empresas, porque se les ha ido bajando el salario. Bueno, esto es para seguir viendo que realmente lo que hay es un desastre en la cuestión de la redistribución de la riqueza. El fraude fiscal es uno de los elementos muy importantes a tener presente en cualquier tipo de acercamiento a la realidad. Es el 23,3% del Producto Interior Bruto, ¿no? En Canarias hay 11.000 millones de fraude fiscal al año. Eso es casi el doble de todo el presupuesto del gobierno de Canarias. Imagínense, realmente atacando el fraude fiscal, pasa claro, si atacan el fraude fiscal, los mismos que lo van a atacar, que son los que están pagados, y sus campañas están pagadas por los que quieren que salgan, no van a atacar nunca el fraude fiscal. Pero nosotras lo tenemos que incorporar en nuestro discurso. Cuando dicen, ¿de dónde les vamos a sacar el dinero para la renta básica? No hay dinero para sanidad. Como
el dinero de la RIF, el dinero de la red y el fraude fiscal. Nos sobraba, se repartía realmente, todos podríamos y todas tener una renta al mes de más de 645 euros si realmente esa riqueza que está acumulada en pocas manos y ese fraude fiscal se persiguiera y se repartiera, ¿no? Este es uno de los elementos que más importante nos parece, sabiendo además que la mayoría del queso, pero no hay ninguno otro como es más obrero, eso por supuesto, cuando estemos en directo y hace publicidad, el 72% de este queso del fraude fiscal es de las grandes empresas, porque también nos culpabilizan a las personas como que por buscarse la vida en situaciones de realmente no pagar la seguridad social, porque si no, pues entre pagar la seguridad social y comer, entre pagar la hipoteca, la seguridad social y comer. ¿Me explico? Es decir, es buscarse la vida, lo que hace la mayoría de la gente. Pero nos culpabilizan que ese 2% que hace el fraude fiscal de la gente de los sectores no empresariales, que sería lo que normalmente se dice que somos los que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, vemos que es la gran mentira. El gran fraude fiscal son la gente que tiene buenos asesores fiscales, que se conocen todas las trampas para evitar el pago de impuestos, que no es más que un ejercicio en un Estado, ¿no? Mientras se viva en un Estado, ¿no? Y no pasemos a algo más evolucionado como es vivir sin Estado, ¿verdad? Pues esta propuesta de mentiras, ¿no? Hay, de alguna manera, no nos da tiempo muchas veces no sé si a ustedes les pasa, primero entre toda la información que nos llega, la sobreabundancia de datos, de información, ¿no? Ese fatalismo, esa desesperanza, pero es que a veces nos meten y nos cuelan en el discurso un elemento que es un bicho malísimo, que es la culpabilización. Con el tema del empobrecimiento también lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Se le culpa a la gente por estar empobrecida, perdona. Esto es un tema estructural, es que está mal repartida la pobreza, no es que no haya hecho 15 másteres, 3 idiomas y 20 carreras, es que no hay, tal y como está este sistema organizado, no hay para que estemos todos y todas, ¿no? Por eso el tema del fraude fiscal nos parece que es un debate muy importante a plantear, ¿no? La evolución de los salarios, las prestaciones, vamos a ver aquí la diferencia. Esto que sube exclusivamente en esta gráfica es el capital empresarial. Es decir, los beneficios empresariales no paran de subir, los salarios no paran de bajar, las prestaciones no paran de bajar, los derechos no paran de ser secuestrados, ¿no? Y fíjense, estos son el Producto Interior Bruto, la pensión media, el salario medio, que está aquí como encefalograma plano, ¿no? Por debajo las prestaciones, ¿no? Si vemos las prestaciones, esta es la de desempleo, si vemos las sociales están por debajo. Siempre nos mantienen las prestaciones por debajo del umbral de la pobreza, un ejercicio de control social, ¿no? Además de policía, controlar a la gente a través de prestaciones que la mantengan en la auténtica pobreza, ¿no? Les recomiendo muchísimo la página del colectivo IOE, que se llama Barómetro Social, porque es una página que nos actualiza distintos indicadores sociales y es una gente de fiar, ¿no? Una gente con una perspectiva muy crítica, ¿no? Entonces hay un crecimiento de las desigualdades porque lo que crece son las rentas del capital, que son los beneficios, disminuye las rentas del trabajo, hay un crecimiento de la dispersión salarial entre los que más reciben salario y los que menos, ¿no? Una disminución de la protección social, que hay un desmantelamiento total del estado de bienestar que teníamos en Canarias, que no llegábamos al estado de bienestar, y el incremento de la regresividad fiscal, es decir, que cada vez pagamos más impuestos las que menos tenemos, y los que más tienen pagan menos impuestos, ¿no? Por lo tanto hay un crecimiento de las desigualdades. Lo decimos también muchas veces porque esto, cuando se habla de la pobreza, de la desigualdad, del fenómeno de la exclusión social, ¿no? Se plantea como que parece que es un fenómeno natural, que toda la vida ha existido y que toda la vida va a existir. Y no se habla de las verdaderas causas, de los elementos que están
generando y fabricando la pobreza, que es el capitalismo. No puede vivir sin empobrecimiento, no puede, como no puede vivir sin ejército, como no puede vivir, ¿verdad?, sin otro tipo de condiciones que realmente mantengan este desorden, ¿verdad?, mundial que estamos viviendo. Bueno, lo de los ricos más ricos y las pobres más pobres está comprobado científicamente, por si alguien les pregunta. Porque también es que se pone muchas veces la ciencia y el conocimiento al servicio de los más ricos, y nos meten datos embichados y contaminados. Y se me quedó mucho una frase que me comentaron una vez, María José Villis, que decía: si tú pones la cabeza en el frigorífico y los pies en un horno, tu temperatura media puede ser ideal, pero ese cuerpo está muerto. Entonces, toda la manipulación que hay de las cifras y de los indicadores que nos marean, al final lo que hace es querer justificar lo que no es justificable, ¿no?, que es esta gran desigualdad. Otro elemento que nos tiene asfixiadas y completamente oprimidas es la deuda. El artículo 135 que el Partido Popular y el PSOE, cuando estaba el PSOE en el poder, metieron en la Constitución española, que ha sido el único cambio que ha habido en la Constitución española desde el 78, que la aprobaron, ¿verdad? Pues dice que no podemos pasar de un tanto por ciento de déficit, de tal manera que los recortes, hoy se justifican todos los recortes con este artículo 135, que desde Redescan y todas las mareas naranjas y todo el conjunto de acciones de los colectivos de transformación social planteamos como mínimo que se elimine, ¿verdad?, ese artículo 135 de la Constitución española. Bueno, el tema de la deuda es brutal, ¿no?, porque además la mayoría de la deuda pública se produjo al intentar rescatar a los bancos. Primero el Estado rescata a los bancos, esos bancos generan esa posibilidad de rescatar a esos bancos, nos ha generado una deuda que ahora tenemos que pagar entre todos. Eso es lo que somos, que ponemos siempre el cuerpo. Es que es una cosa loca, ¿no? Es una cosa loca. Y esta deuda además es de las grandes empresas y de los bancos. ¿Se acuerdan de quién era el fraude fiscal mayoritario? De las grandes empresas, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Realmente la deuda, cuando dicen que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, la deuda de la familia es el 20%. Y la deuda pública, miren qué chiquitita en relación a la deuda total española, el 19,1%. Por tanto, de lo que estamos hablando es que hay aquí una manipulación de la deuda, que ahora todos debemos, supuestamente, ¿no?, pero solo vamos a pagarla toda la población, menos la gente más rica. La lucha también de auditar la deuda y no pagar la deuda pública es un elemento fundamental, ¿no? Dice: los objetos fueron hechos para ser usados, las personas fueron hechas para ser amadas, el mundo va mal porque se usan las personas y se aman los objetos. Esta es la gran lógica del capitalismo, ¿no? Poner al centro el capital, ¿no?, la vaca, la reserva de oro, ¿verdad?, y desplazar del centro la vida, desplazar del centro el amor, las relaciones, la persona, ¿no?, las personas. Y para eso es lo que nos pasa también en la realidad, que nos han roto por dentro, y esta es una de las características que tiene también el capitalismo, que en su proceso se nos ha metido en los corazones. Este es el gran avance que tiene el capitalismo, ¿no? De tal manera que metido en el corazón de cada persona y rompiéndonos o fragmentándonos históricamente, porque parece que futuro no hay, ¿no?, pues ya somos los niños. Pero es que pasado tampoco, no se quiere hacer caso a la memoria, a la historia, ¿no? Aquí qué trabajito hay, ¿verdad, Jesús?, de rescatar realmente la riqueza de nuestra historia, ¿no? Y vivimos entonces como en un presentismo, con una inmediatez, ¿no?, en una espectacularidad en que solo está el momento, ¿no? Esto pasa mucho también en las organizaciones, la gente que llega y dice: no, pero es que no veo los frutos. Tú la miras y dices: ¿qué es tu primera reunión, no? O llega a una manifestación, ¿no?, qué poca gente, dice alguna gente, ¿no? Y hay un montón de poca gente, qué poca gente, ¿no?
y ya no vas a más manifestaciones. Porque también nos han fragmentado entre lo que pensamos, entre lo que sentimos, entre lo que decimos, entre lo que... Y estas incoherencias en las que vivimos, ¿no?, nos tienen rotas totalmente. Y esto se traspasa a las organizaciones, ¿no? Las organizaciones somos la gente, ¿no? La fragmentación social, ¿no? Y esto nos pasa mucho también en las organizaciones. No, yo soy de servicios sociales. No, oye, yo soy de vivienda, no me estés tocando los rollitos de sanidad. No, sanidad. No, yo soy de sanidad. Yo de educación. La educación, la marea verde es la marea verde. El tema de educación, somos los más, ¿no? Y así estamos. No, colectivo feminista, esto que tiene que ver conmigo, ¿no? Yo, 4 cosas, ¿no? Yo el aborto y... ¿Me explico? Como autocrítica muchas veces que nosotras también somos parte de esta historia, también se nos ha roto, se nos ha fragmentado, se nos ha atomizado, nos hemos creído el cuento y también en la revolución que necesitamos es una revolución personal, ¿no? Porque si no, si vamos a seguir con esa ruptura entre lo social, lo mental, lo histórico, pues también vamos a seguir siendo hijas de este sistema. De tal manera que nos va a ir un poquito mal, ¿no?, como nos está yendo. Bueno, también la participación que ha generado el capitalismo es neoconservadora, ¿no?, rescatar las tradiciones, los buenos sentimientos, entonces la beneficencia, ¿no?, las señoras, señoronas que continúan con esta perspectiva. Pero también hay una participación posmoderna que se lleva mucho, ¿no?, que sea indolora, ¿no? Si puede ser poner en el Facebook me gusta, mejor que, ¿me entiendes?, conocer a mi vecina que lo está pasando fatal y hacer un potajito, ¿no? Mejor me gusta, ¿no? Es una participación indolora, ¿no? Para la realización personal, y participo en estas cosas porque me ayuda a crecer. Todas crecemos, pero no estamos en esta participación política allá donde estemos exclusivamente como realización personal, ¿no? Y la incompatibilidad entre vidas, ¿no?, que esta participación posmoderna, decir, bueno, lo decía muy bien en Chile, de el Che en la calle, Pinochet en casa. ¿Me explico? Es eso que dice la gente, sí, tú mucho tal, pero después tu día a día, ¿no? Bien. Pues esto también es una manera de participar que nos propone el capitalismo, porque los neoconservadores y los neoconservadoras, con los bancos de alimentos, todo el tema del Opus Dei, ¿verdad?, que está detrás de todos los bancos de alimentos, la beneficencia, la caridad, ¿verdad? La posmoderna, con este rollo de no, déjate fluir cuando te apetezca, si no, no, sí, pero esto es para una realización personal, coño. Para participar hace falta disciplina, claro que hay que disfrutar, ¿no?, y cuidarse, pero que eso no suponga esto no es un taller de psicomotricidad, cuando te apetezca coges el balón y danzas, ¿no? Esto es otra cosa, ¿no? Y a mí me encanta, quiero decir, son facilones, ¿no? Y otra participación es la prestadora de servicio. Tú tienes que hacer tareas. El voluntariado entra muy bien en esta, prestando servicios con las ONG, prestando servicios que tendría que prestar la responsabilidad pública, ¿no?, gestión de proyectos, la iniciativa privada, ¿no?, porque esto lo hacemos mejor, no parar. Bueno, lo que quiero decir es que hay muchos elementos de nuestra manera de participar que han mantenido este sistema así como está, ¿no? Con toda la realidad que hemos visto antes, el gasto social, la inversión social, que nosotras decimos siempre que más que gasto es una inversión, miren la de España, es la que está más abajo del resto de la media de la Unión Europea y de los países que tienen menos inversión en gasto social. ¿Ven? Es la verdita. Pusimos el color verde para que nos animamos, pero una dice, a mayor situación de desigualdad, mayor inversión social, ¿verdad?, para que haya más igualdad. Eso es lo que tiene que hacer en principio el Estado. El Estado tiene 2 funciones recogidas en la Constitución. Una que es la redistribución de la riqueza y que toda la riqueza, independientemente de quien sea su titularidad,
tiene que estar al servicio de la gente. Eso aparece en la Constitución, que yo me quedé muerta cuando lo leí. Artículo 128. Eso hoy, yo no lo he visto. A lo mejor en Gran Canaria, a lo mejor aquí sí, ¿no? Eso realmente antes no paraba ser el artículo ese que metieron. El 135. Perdón, hablando del artículo que nombraba antes, que se introdujo en la Constitución con la unidad, que es claramente anticonstitucional, que nadie ha denunciado ni públicamente ni en los tribunales. En los colectivos sí hay colectivos que han hecho y que hemos hecho una presentación al Tribunal Constitucional. O sea que esas cosas son de cara, porque además la justicia, como también se está privatizando, ¿verdad? Y hay poca gente del mundo de esos mundillos que se meta a hacer militancia, pero sí que hay. Lo que pasa es que también vivimos en un apagón informativo de todas las cuestiones alternativas, que después veremos en las alternativas, radios comunitarias, páginas alternativas, leer el blog de Jesús Giraldes, así, información permanentemente diferente, ¿no? El informativo Más Voces, se lo recomiendo muchísimo, másvoces.org, que lo hacemos entre todas las radios comunitarias. Bueno, viene muy interesante. Ya estamos diciendo alternativas, esto es para no caer en depresión, pero hay más alternativas. Bueno, entonces, mientras la inversión social tendría que ser más alta, siempre en España estaba por debajo de la media europea, ¿no? El coeficiente Gini, que siempre decimos que parece que es algo como que una tiene una enfermedad cuando va... Tienes un poquito de Gini. ¿Qué será eso? Lo que tú tienes que preguntar siempre, ¿esto es operable? Entonces, esto es operable, porque esto es la desigualdad. El Gini es un indicador de desigualdad. De 0 a 1 es mucha desigualdad, ¿vale? Pues en España, bueno, de 0 a 100, depende cómo sea. El 33% tenemos de índice de desigualdad. La Unión Europea tiene el 30%, ¿vale? Y Estados Unidos el 32%. Somos mejor que los Estados Unidos en desigualdad. Anoten este dato que es muy importante. Esto es lo mejor que nos ha podido pasar. De tal manera que este Gini o esta desigualdad en el reparto de la riqueza tiene unas consecuencias brutales de dolor y de sufrimiento y de angustia en la mayoría de la población, ¿no? Porque las personas ricas en España, que cada vez hay más riqueza, y aquí, bueno, algunos datos, pero eso, para no determinarnos mucho más, somos el estado más desigual, ¿no? Y a la vez, el número de personas empobrecidas en España es del 26%. Eso es, si somos 46 millones en todo el Estado español, las personas en situación de empobrecimiento a 2013 somos más de 13 millones. En un estudio de Intermón Oxfam, que realmente no tienen nada de alternativos punky ni nada, dijeron que si se sigue con las políticas del austericidio, se llegaría en España a 20 millones de personas empobrecidas en el 2016. Estamos hablando dentro de 2 años, ¿no? Se multiplicaría casi el número de personas empobrecidas. Y dentro de esto, plantear que hay 3 millones de personas en situación de pobreza severa. Esto significa que tienen o ningún ingreso o que no llegan a 307 euros al mes. ¿Vale? Esto según los estudios del FOESA, entre ellos una fundación en la que está Cáritas, que tampoco es de lo más revolucionario. Desde el 2007 la renta media ha caído un 4%, mientras que los precios se han incrementado en un 10%. Suben los precios, bajan los salarios, bajan las prestaciones. ¿Qué es lo que hay ahí? Un índice de desigualdad brutal, ¿no? Como refleja esta foto, ¿no? Hay una realidad ocultada, ¿verdad? Por esta, digamos, esta mirada publicitaria, este mundo que nos quieren vender, que es diferente al que existe, ¿no? Y dentro de los ricos
En Canarias también tenemos unos cuantitos, menos más, Santiago Santana Cazorla, Eustacio López de Lopezán, que era el que iba a desahuciar el Morro, ¿no?, a 29 familias, bueno, pues de los más ricos de Canarias, el presidente de la Casa hizo Lasmi, de Vinter, ¿no?, que bueno, que tiene muy buenas relaciones con Paulino, etc. Lo que normalmente planteamos es, imagínense cómo está la situación de Canarias, que Santiago Santana Cazorla, si ya dejara de seguir acumulando riqueza, durante 70 años tendría para gastarse al día 27.000 euros. Imagínense que estrés. Eso es un estrés terrible. Solo se puede dedicar a qué? A corromper pues a los gobernantes, ¿no? Clarísimo. O a comprar voluntades, que se dice finamente, que eso es poner pasta para seguir haciendo lo que se quiere hacer. Bueno, y así, mientras el otro lado de la moneda es más de 812.000 personas en Canarias que tienen 3 características. Privación material severa, que es de 9 indicadores de medio calidad de vida, tener más de 4, que no puedes tener. ¿Vale? Personas bajo el umbral de la pobreza, no llegar al mes o no cobrar o no tener ningún ingreso, ¿no? Hay muchísimas, más de 100.000 personas en esta situación en Canarias, ¿verdad? Más de 100.000 personas, que es brutal. Tenemos la pobreza severa más alta de todo el Estado, la más alta de todo el Estado. Eso también, bueno, si dentro de la Unión Europea, España es quien tiene los índices más brutales de desigualdad, de empobrecimiento, etcétera, etcétera, Canarias estamos normalmente pues también a la cola del desarrollo de España, ¿no? Del Estado español. Y así va Canarias, crece el turismo y crece la situación de empobrecimiento. Oh, typical Canary man. Esto también está mal porque la mayoría, el perfil de la pobreza es de otra manera, ¿vale? Pero bueno, así como referencia, como imagen, ¿qué está pasando? Dicen que si aumentamos el crecimiento económico, habría menos pobreza. Todavía se sigue con ese discurso. Esto es mentira. Ahora hay un crecimiento que viene casi 1 millón de personas turistas al año. ¿Y qué está suponiendo en Canarias? Más pobreza. Más pobreza, más explotación, más esclavitud en todo el trabajo de hostelería, ¿no? Y más enriquecimiento para unos pocos, unas pocas. La riqueza en Canarias es también gravísima, ¿no? El 0,2%, es decir, 4.000 personas en Canarias tienen el 80% de la riqueza. 4.000 personas. Y dentro de ellas, 85 personas tienen más, tienen más de 600.000 euros al mes. Eso es una pasada, según los datos de la agencia tributaria. ¿Cómo puede haber tan poca gente con tanta riqueza en Canarias y tanta gente con tanto empobrecimiento en Canarias, ¿no? La desigualdad es brutal. Y uno de los mecanismos, además del fraude fiscal, uno de los mecanismos de acumulación es la RIC, ¿no? Que como dice Luis Alsó, es como Robin Hood al revés. Le está robando a los más pobres para dárselo a los ricos. Dejan de pagar una serie de impuestos, las grandes empresas, que lo tendrían que invertir en desarrollo social y que ya vamos más de 20.000. Ha crecido más de 20.000 euros acumulados en especulación fundamentalmente urbanística, ¿no? Que es lo que se ha gastado el dinero de la RIC y lo que ha seguido manteniendo un enriquecimiento de los más ricos, ¿no? Y mientras, para un dato comparativo, en el 2006 el empresariado dejó de pagar 1.000 millones de euros por el tema de la RIC y en los presupuestos del gobierno de Canarias habían asignado 11 millones de euros para las ayudas económicas básicas, que es ahora la prestación canaria de inserción, que es una auténtica ridiculez lo que se invierte en Canarias para eso, ¿no? Y 5 millones de las AEVA se quedaron sin repartir, ¿sabes? Porque no encontraban bien si la gente era pobre o era rica, porque hay mucha gente que es rica, ¿no? Y en eso, digamos que las profesiones intermedias, entre ellas el trabajo social, hace un ejercicio de contención, de control y de hediondez, que lo tendría que hacer en relación a estos 1.000 millones del empresariado
en vez de medir la pobreza de los que piden una ridícula ayuda económica básica que además me mantiene en la pobreza, ¿no? Bueno, esto lo comentamos aquí porque lo comentamos con las compañeras, ¿vale? O sea, se lo puede chivar a sus trabajadores sociales. Porque es una vergüenza. O sea, como aquí todo tiene que ver con decir, ¿tú con quién quieres colaborar? ¿Con los más ricos? ¿O quieres colaborar con toda la gente? Porque el resto de la gente estamos en el mismo saco. Aunque tú estés en un momento en un lado de una mesa. ¿Vale? ¿Me explico? Qué bien que lo entienden, porque hay compañeras que no lo entienden. Si se repartiera el Producto Interior Bruto, nos daría a 1.700, bueno, ha bajado un poquito porque ha bajado el Producto Interior Bruto, dicen en Canarias, ¿no? Ahí hay menos brutalidad. 1.624 euros por persona. Como que no hay dinero para la renta básica. Hay dinero y de sobra, ¿no? Bueno. Hemos retrocedido 4 décadas en desigualdad en Canarias. 4 décadas. Estamos como en los años 70. Eso lo supe calcular porque yo tengo 43. Porque si no, no sería tan ágil, ¿no? Bueno. Vamos a pasar esto que ustedes son enteristas. Uno de los datos más importantes es el empobrecimiento de las personas pequeñas, de los niños y de las niñas. En Canarias hay más de 2,2 en todo el estado, 2,2 millones de niños y niñas, ¿no? Pero en Canarias el índice de niños bajo el umbral de la pobreza es 29,7, el 30% de los niños y niñas, 1 de cada 3 está en una situación bajo el umbral de la pobreza, pero si le añadimos el resto de elementos como la privación material y todas las personas de su hogar en paro, es un 40%, el más alto del estado, ¿no? Datos de UNICEF. Lo que estoy dando son datos de gente que no se puede sospechar que hayan hecho unas investigaciones punquillas, ¿no? Sino que han hecho unas investigaciones políticamente correctas, ¿no? Más de 120.000 niños y niñas en esta situación en nuestra tierra, ¿no? Esto hoy es lo más grave que estamos viviendo en Canarias. Esto. Porque chinijos y chinijas que no tengan para desayunar, almorzar y cenar, supone generaciones que no pueden construirse como sujetos, como personas, y no pueden construirse como protagonistas de la vida colectiva, ¿no? Esto es genocidio, ¿no? Esto es violencia estructural, y es la situación que desde nuestro punto de vista es la más grave, ¿no? Datos resumen, pues, el resumen está muy bien dibujado por Eneco, ¿no? A esto lo lleva el neoliberalismo. Al abismo, ¿no? A pensar que estamos en un camino, ¿no? Que nos va a llevar a algún lugar, nos lleva al precipicio de la destrucción, de la angustia, bueno, y ahí, pues una serie de datos más actualizados, las cerca de 900.000 personas emigrantes en situación irregular que se han quedado sin tarjeta sanitaria desde el 1 de septiembre del 2012 en Canarias, más de 52.000 reconocidas por el gobierno, ¿no? Así que aquí además están trabajando ese tema con los acompañamientos, que eso es fundamental, ¿no? Y seguir exigiendo estas cosas, ¿no? Que todo sea para todos y para todas, ¿no? Y bueno, más datos que tampoco nos vamos a atrofiar. Bueno, la tasa entonces de personas en situación de riesgo de exclusión, que eso significa bajo el umbral de la pobreza, con privación material y con toda la gente de su hogar en situación de desempleo, es decir, sin ningún tipo de ingreso, de lo que estamos hablando es del 38% de la población en Canarias. 38%. Más de 1 de cada 3. La más alta del Estado. Esto era por si pasaba algún problema, ¿sabes? Estos datos hay que tener siempre mucha filmina. Una viñeta de Morgan que es muy dura pero es muy clara, ¿no? Dice, afortunadamente los datos del paro y la pobreza son meramente coyunturales. Tan pronto se muera toda esa gente, volvemos a cifra normal. Esto es lo que se está haciendo con la aplicación de la ley de promoción a la autonomía y la atención a personas en situación de dependencia. No oyeron a Inés Rojas diciendo, oh, que la gente se muere. Es un fenómeno natural.
Claro, lo que no es natural es que la gente se muera sin acceder a un derecho que ya tenían incluso reconocido, ¿no? Eso es lo que es gravísimo. Incluso que no se les ofrezca a la gente más cercana esa posibilidad, ¿no? Cuando la pobreza en Canarias, cuando nos dicen, no, pero esto, que crezca la tarta para repartirla, ¿no? Que haya crecimiento económico, porque si mejora la realidad económica, pues seguro que se va a repartir. Eso es mentira. Cuando había bonanza supuestamente económica, los que mejoraron, ¿quiénes eran? Los que ya estaban integrados. Las personas en situación de exclusión empeoraron. Está claro, ¿no? Es decir, este sistema está bien montado para mantener esta situación, ¿no? Bueno, aquí el dibujito de Quino dice, ¿cómo que no rema más? Me extraña, Fernández, ¿estamos o no estamos todos en la misma barca, ¿no? Esto es lo que nos dicen, ¿no? Los opulentos. Esto es responsabilidad de todos, hay que apretarse un pisquito ahora, pero vamos entre todos y todas, si todas, ¿no? Esto no lo hemos oído. No, es que ahora tenemos que colaborar con las organizaciones porque, claro, hay que salir adelante, ¿no? Esta es una gran mentira, ¿no? Y hay un naufragio colectivo, que es un elemento que además ayuda mucho en esta realidad. Se convierte lo social en lo penal, se criminaliza la situación de pobreza, se criminaliza la disidencia, todo lo distinto, todo lo diverso. ¿Esto qué significa? La próxima ley de seguridad ciudadana. Y de esa hablamos cuando quieran, pero la cosa se nos viene pelúa. Todo el proceso de remilitarización de nuestra tierra, Fuerteventura, bueno, que fue sede del artículo de Jesús Giralde, que se los recomendamos pero muchísimo, porque se habla de esta verdad que está pasando, ¿no? De remilitarización de nuestra tierra. Un ejemplo de remilitarización de nuestra tierra. Hay un soldado cada 233 habitantes en Canarias. Un soldado, estamos hablando de policía y de otros cuerpos represivos, ¿vale? De seguridad, que ahora además van a tener, con lo de la seguridad privada, va a haber también, van a tener funciones muy parecidas a las policiales. Un soldado cada 233 habitantes. Una trabajadora social cada 24.015 habitantes. 8 veces por debajo del ratio necesario. O sea, aquí con tranquilidad. Estamos seguras, pero jodidas, ¿no? No se va a trabajar por la igualdad, pero estamos seguros, chiquillos. Otra cosa no, pero un soldado para cada 233 habitantes no está mal, ¿no? Esas son la realidad de los datos en Canarias hoy, ¿no? De la militarización. Bueno, la situación de desempleo, las personas encarceladas en Canarias, las pensiones más bajas de todo el Estado. Dice, no es verdad que estemos en la cola en todo, dice, en fracaso, escolar y violencia de género somos los mejores. Algo es algo, siempre hay que buscar. Bueno, y dentro de esto, también los 4 pilares del estado de bienestar, que es la salud, que es la educación, que son los servicios sociales, y que es la garantía de rentas para todos y para todas, sobre todo las pensiones, ¿verdad? Hay un golpe del mercado al estado de bienestar, que es más pequeño, cada vez más rígido, cada vez tienes que tener más méritos para conseguir cualquier tipo de prestación, convirtiéndose en una política social que es caritativa y que también se llama residual. Eso significa que es, primero, que se ocupe la familia, segundo, que se ocupe la familia, y tercero, quien se lo pueda pagar, privatizando todos los servicios sociales, ¿no? La ayuda a domicilio, etcétera, etcétera. De tal manera que pasa esto, ¿no? El asesinato del estado de bienestar, y aquí ahora que se lleva además hace 2 años otra vez, elemental, querido Watson, la asesina ha sido la avaricia. Es increíble, ¿sabes? ¿Cómo lo ha podido averiguar? Dice, oh, pestazo ahí de 35 que no veas, o así. Es un ejemplo muy claro. Aquí está concentrado el resumen de todo lo que hemos dicho, ¿no? Sí, hay una destrucción de lo público por varios elementos, pero fundamentalmente para seguir con la acumulación de la riqueza de las grandes empresas, y se basa también en un elemento de avaricia o de acumulación que está en el centro de toda esta película, ¿no?
¿Cómo vamos? ¿Estamos cansaditos? ¿No? Un poquito más, sí. Más no, ¿no? Cuando haya alguna persona que de repente se caiga para adelante, coño, avisen a alguien, ¿sabes? Pero por compañerismo. Un poquito más, hablamos de los recortes y después ya hablamos de las alternativas, ¿te parece? Bueno, voy a pasar entonces muy rápido lo de los servicios sociales, que está la situación muy mal, ¿vale? Resumen. En titulares, ¿qué les pareció el resumen? Tampoco, no hace falta, ¿verdad? Que lo estamos sufriendo, ¿verdad? No llegan las prestaciones, estamos a la cola de todo el Estado, no hay cobertura para todas las personas, no se satisfacen las necesidades, no se redistribuye la riqueza, no se atiende a las personas en situación de dependencia. Lo que se ha invertido en servicios sociales es 123 euros por persona al año en los presupuestos. Ya que eso lo pongo yo, ¿sabes? Pero a ver, favor, eso es una auténtica basura. Y la participación que ha promovido todo esto es despolitizada, mercantilista, individualizadora. Esto es, mientras yo me busque la vida, tú arréglame el problema a mí, ¿no? Yo paso de los compañeros, se busque la vida, ¿no? Ese tipo de participación, de individualizar los riesgos, nos ha llevado a esta situación, ¿no? Los procesos que favorecen la privatización, la gente más preocupada por los procedimientos técnicos, económicos, ¿tiene los requisitos o no tiene los requisitos? A estas alturas. Despreocupada por la desigualdad, esta participación que diluye la responsabilidad del Estado, ¿no? Dice, no, esto es una cosa de todos, de todas. Pero bueno, dice, suponemos que esto garantiza el estado de bienestar. Con recortes, dice, el estado de bienestar de las tijeras, ¿no? Vamos a ver, hay cosas en las que no se recorta, ¿no? En gasto militar no se recorta. Al día, en el Estado español, de gasto militar estamos a 79 millones de euros, no de las antiguas pesetas, como dice la gente moderna. 79 millones de euros al día, ¿eh? En gasto militar. ¿Ustedes se imaginan la cantidad de cosas que podríamos hacer con 79 millones al día? Bueno, una diferencia, por ejemplo, se dedican 390 millones de euros para formación de las Fuerzas Armadas y 3 millones para la formación de profesores y profesoras. Hombre, que ya la gente, los educadores y las educadoras, los maestros y las maestras están formados, ¿no? Y esta gente que mete la viaje. 390 y 3. Otra comparativa, 90 millones para renovar todos los uniformes de los distintos ejércitos del Estado español. 30 millones para el plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales para toda España. En esos 90 millones de los uniformes, la empresa principalmente beneficiada es el Corte Inglés, que está vinculada completamente a la industria armamentística. Y todo por si acaso. Por si acaso no invades, porque tú imagínate que nos invadan y, ¿sabes? Te cogen por aquí, te pegan 3 puñales y después, ¿qué vas a hacer? Tú que criticas tanto a los militares, ¿no? Eso muchas veces nos dicen, ¿no? ¿Y quién nos está invadiendo? Las multinacionales, Repsol, los que nos están invadiendo, ¿quiénes son? En fin, esta es la cosa. Bueno, pero no hay que deprimirse, todavía hay alternativas. La deuda militar es de más de 32.000 millones de euros. Algunas comparativas para que se nos caiga la peluca, ¿no? Un submarino S-80, los programas de armamento de España, cuesta 553 millones cada uno. Se prevén comprar 4. La reducción presupuestaria en educación, 532 millones. Dejar de comprar un S-80 supone no recortar en educación para becas, mejorar el acceso de todas las personas. Estamos viendo cuáles son realmente las prioridades. Pero encima 4, o sea, no se conforman con uno, no, 4. 4, pero ustedes no saben lo que pasó con esto, un chisme. Los submarinos S-80, cuando se compraron, que fue hace muy poquito, tuvieron que hacer un arreglo de 2 millones de euros, porque estaban demasiado gordos por abajo. Entonces se hundían demasiado, no eran un submarino. Los segundos no son submarinos. Claro, pero que se hundían que raspaba la barriga. Yo no sé cómo se llama eso técnicamente. O sea, encima eso, ¿no?
Un helicóptero Tigre, de estos que vienen por aquí alguna vez, ¿no? 65 millones de euros y se prevén comprar 24. 24. Uno de ellos, un helicóptero Tigre, la atención social de 30.000 personas en extrema necesidad. Un Eurofighter, que es uno de los que lanzan misiles, que además la cola la hizo España, un cacho de ala lo hizo Alemania, el otro Francia. Es un proyecto europeo. Sí, que no se ría porque dije Eurofighter y todo el mundo. No, el proyecto es muy importante de la Unión Europea. El Eurofighter es 134 millones de euros cada uno. Se prevén comprar 87. Sobre todo será para llevar al príncipe, porque bien se ha quedado un par de veces sin poder viajar, por no tener el Airbus de él, ¿no? La reducción presupuestaria de sanidad fue 121 millones de euros en el 2003. Imagínense, 121, 134. Esto es por hacer pedagogía de que realmente no se recorta en el gasto militar. De la deuda, uno de cada 10 euros de gasto público se destina a pagar el coste de la deuda militar. De 10 euros, de cada 10 euros que se invierten en el Estado, uno es para pagar la deuda militar, para comprar todos estos callarros para matar. Que aquí en el campo del tiro de pájaros es donde uno de los espacios donde se ponen a prueba, ¿no? Bueno, las ayudas públicas a la banca, que es una vergüenza, las ayudas públicas totales han sido de millones de euros, 1.427, 1 millón de millones de euros. ¿Vale? Imagínense, bueno, el rescate de la banca. Uno de cada 3 euros del presupuesto es para pagar los intereses de la deuda, siendo la deuda privada, ¿no? Bueno, los recortes, ¿dónde son? En políticas de igualdad, en violencia de género, en ayudas al desarrollo, cooperación internacionalista, en servicios sociales, un 76%, en partidas para el desempleo, en sanidad, en educación, en teleasistencia, en ayuda a domicilio. Viene muy resumido aquí, ¿no? Sin guardería, sin ayuda familiar, sin maestros, sin vivienda, sin enseñanza gratuita, sin sanidad pública, sin sanitarios, sin becas, sin investigación, sin paro, sin pensiones, sin trabajo, sin política, sin futuro, sin vergüenza. Es de lo único que no carecemos. Es un buen resumen, creo yo, ¿no? de cómo está la cosa. Bueno, en Canarias somos avanzadas en recortes. En lo social llevamos 10 años haciendo recortes en el gobierno de Canarias. En sanidad, en educación, en servicios sociales, en acción social, políticas sociales, el hombre de acero, de acero. Nuestro Paulino. Durante 10 años se ha acabado con la mayoría de los presupuestos de servicios sociales. En 4 años, 157 millones menos. Cuando está peor la situación, que es cuando más hay que invertir, es cuando menos se invierte. Paso rápido. La cosa es que se destinan a policía canaria, a la huachancha y otras cosas completamente innecesarias. Bueno, y vamos a las alternativas porque si no nos deprimimos y encima que nos fuimos a ver a los arretrancos, y hoy se agradece, ¿eh? Que mira que elegí esto en vez de los arretrancos, la verdad es que ya levantar, ¿eh? O ustedes son como arretrancos. Pero bueno. Lo primero y gran elemento como clave, ¿no? Que siempre llevamos a esta mujer por donde quiera que vamos, ¿no? Es lo que aparece en esta mujer mexicana que va a todos los foros sociales mundiales. Dice, una subversión radical ronda el mundo. Abajo el capitalismo. ¿No? Cualquier propuesta nuestra de resistencia tiene que tener en el horizonte el superar el modelo de desarrollo capitalista. Porque es la causa más profunda, ¿verdad? Y casi única, por supuesto, el capitalismo y el patriarcado, ¿no? Que van de la mano. Dentro de eso, de este modelo de desarrollo, es fundamental poner al centro la vida, la sostenibilidad de la vida. Y otro elemento fundamental, como lluvia así de alternativa, es esto que planteaba la anarquista Emma Goldman, que decía que si no se puede bailar, no hay revolución. Que
que en aquello que hagamos, por eso me encanta el programa también de Solidaridad Obrera, es este doble ejercicio de, oye, debatir para construir y revolución cultural. Y, de alguna manera, cuidar el disfrute de la belleza, ¿no? Para nutrirnos, ¿no? Porque si no, pues acabamos fatal. Y celebrar cada uno de los pasos, yo sé que esto aquí sobra decirlo, ¿no? Pero yo creo que nos tenemos que animar permanentemente a hacer celebración de las cosas que hacemos. Y el apoyo mutuo como un elemento central, como alternativa. Aquí no hay salidas individuales, todas son salidas colectivas compartiendo. Todas. No hay salidas individuales, ¿no? Individualismo. ¿No? El apoyo mutuo, retomar los elementos de apoyo mutuo. En el horizonte no podemos tener otra cosa en el discurso de interacción que el reparto equitativo de la riqueza, de la propiedad, que es el único derecho humano que se cumple, la propiedad privada. Pues hay que hacer un ejercicio de redistribución de la propiedad privada, como decía Marx, expropiar a los expropiadores, ¿verdad? El poder, es decir, generar procesos de participación asamblearia desde abajo, horizontal, de pocas personas, con mucho tiempo, a largo plazo. Esto no son transformaciones que se pueden hacer de hoy a mañana, ¿no, Margarita? Son transformaciones de fondo, ¿no? Ver a Margarita es ver una luchadora de fondo. Entonces, es la inspiración también que tenemos que tener siempre, ¿no? De tener referencias en nuestras luchas, ¿no? Gente a donde mirar, ¿no? Y el reparto equitativo de los cuidados, porque cuidadito con los machillos, ¿no? Que se querían escapar, que para esto del reparto de la renta dice, sí, hay que repartir las rentas, los cuidados. Espera, un momento, espera, a ver, explícame eso del reparto de los cuidados, a ver cómo es, ¿no? Bueno, pues esta es la propuesta, sobre todo y fundamentalmente desde el feminismo, ¿no? Los cuidados hay que repartirlos, la cuidadanía, ¿no? Como se plantea. Si no hay un reparto equitativo de todas las cosas, realmente no llegamos a transformar la realidad en la complejidad en la que estamos. ¿Vale? Hay que ir empezando por donde se pueda, en pequeños grupos, ir repartiendo y compartiendo la riqueza. ¿Vale? A la par, ir exigiendo al Estado que cumpla lo que tiene que cumplir, etc. ¿no? Compartir nuestra propiedad, compartir nuestro poder, compartir los cuidados. ¿No? Que todas estamos aquí porque alguien nos ha cuidado antes, nos cuida mientras estamos aquí y nos va a cuidar cuando vayamos a otro sitio, ¿no? Agradecer ese espacio y compartir esa tarea, ¿no? Hay un libro que se llama Política y Miseria, de Raúl Sibelli, que es buenísimo, y él plantea, entre muchísimas otras cosas, que mientras no haya unas alternativas que se vayan construyendo desde abajo, no va a haber posibilidad de cambiar este sistema. No va a haber posibilidad. Me parece muy interesante. Y él también dice que las iniciativas, las alternativas, nacen desde abajo y en las periferias. Eso significa que por eso son las periferias las más controladas, ¿no? Que por cierto, hay un aumento del 1.200% del presupuesto en antidisturbios, en el presupuesto del 2014 de España, ¿no? 1.200% es mucho, imagínense. No es una subidita, un subidón, ¿no? Porque si tú lees los presupuestos, por aquí vienen los números y por atrás viene la verdadera política que quieren aplicar. Represión, criminalización, ¿no? Castigo. De alguna manera es la pregunta que nos tenemos que hacer, no es tanto cómo destruimos, ¿no? Como decía Holloway, no es tanto cómo destruimos el capitalismo, sino cómo hacemos para no dejar que siga avanzando. Ese cambio de pregunta es cómo podemos boicotear, cómo podemos agrietar el capitalismo. Hay mucha gente que dice, pero claro, tú dices, anticapitalista, pero eso tiene un montón de grietas. Es en las grietas donde tenemos que ir buscando la luz, ¿no? Y haciendo grietas en distintas partes para que este modelo se caiga. Y para eso no nos queda otra que trabajar haciendo visible a las víctimas de este sistema.
Eso es fundamental. Cuando ponemos al centro a las personas víctimas y hacemos este ejercicio, ¿verdad? Dice, María tiene que buscar los 3 pies a la realidad. La inexistencia oficial en una sociedad de mercado es todas las situaciones de empobrecimiento, de miseria, de marginación, ¿no? Vale. Esto es no ser voz de los sin voz, que eso es mentira. Todo el mundo tenemos voz. Hombre, unas más bajitas y otras más altitas, unas más gruesitas, otras más... Todo el mundo tenemos voz. Lo que tenemos que ser es altavoz, que llegue la voz de todo el mundo, ¿verdad? Y de alguna manera es ese ejercicio que planteamos a veces de no cubrir las necesidades de nadie, sino ser sujetos políticos. Construirnos como sujetos políticos de transformación. Y en ese sentido es importante la resistencia, algo que siempre planteamos. Hay que protestar para hacerle un cortocircuito al sistema dominante, pero también hay que proponer. Por eso dentro de nuestras propuestas está la renta básica de las iguales, que es como explicar, ¿no? Vale, muy brevemente, que sé que va a venir Manolo y él lo va a explicar brevemente. Pero sí que si no construimos propuestas, ¿verdad?, alternativas, no hacemos visible que es posible realmente elegir otra manera de vivir, otra manera de hacer las cosas, ¿no? Ganamos en legitimidad, pero si solo construimos propuestas y no protestamos, estamos legitimando el poder dominante. Entonces tenemos que estar permanentemente construyendo microutopías, cuanto más cercano, más local y más mejor, ¿verdad? Y macroutopías. Para llegar a esa macroutopía tenemos que dar los pasos más chiquititos, ¿no? Bueno, la confianza, rescatar la confianza, lo que decíamos antes, que vivimos en el miedo ambiente. Antes yo ponía los ejemplos de Antena 3, las películas de los domingos, que no me digan no me mientan, esto va a quedar aquí entre nosotros, pero todo el mundo la ponemos para dormirla, ¿o no? Pues la mayoría, yo tampoco digo pero la mayoría, digamos, de la gente vive con un montón de miedo. Dice, no, pero miedo y vergüenza, los dos sentimientos y fatalismo. Ese miedo que hay nos genera desconfianza y eso nos genera desmovilización, que es lo que le interesa al sistema. Generar procesos de confianza, de conocimiento, de apoyo, de cariño, de afecto, eso es central hoy como elemento de resistencia. Es como tener un huerto. Hoy un huertito es un elemento de resistencia, ¿no? El poder compartido y colectivo desde lo pequeño y lo cotidiano, esa frase que dice Galeano, ¿no? Mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Esto es mucha verdad. ¿Quién pensaba que 57 locos se presentan y dicen no queremos hacer el servicio militar obligatorio ni la prestación sustitutoria? ¿Quién pensaría que eso iba a generar toda la revolución de la campaña antimilitarista de la insumisión? Pocas personas haciendo desobediencia, enfrentándose al sistema y construyendo alternativas. Bueno, con todo esto del mapa de la violencia, ¿no? Hay que, muchas veces también se nos escapa, cuando hay una situación de desigualdad, está claro que lo primero es que todo el mundo tenga cubiertas sus necesidades básicas, eso es fundamental, eso es lo primero, está claro, ¿no? Porque tenemos derecho a eso, pero a partir de ahí generar procesos de promoción, de protagonismo, de restitución, ¿no? Bueno, sin culpabilizar, trabajando por la justicia y por el cuidado, generando procesos de organización, colectivos, comunitarios, con información alternativa, ¿no? Como dice Rodri, dice, atención, para ver la realidad, rompa la pantalla. Por eso no tenemos tele. O veo muerte y dolor y no me afecta, y me tiran con anestesia. Tenemos que buscar medios alternativos, ¿no? Las radios libres, Radio Pimienta, Radio Iniguada, generar espacios alternativos de información. Eso es un elemento hoy, como estos espacios de debate, ¿verdad? Bueno, que no les he dejado debatir, ¿no? Todavía soy un poco más buena, ¿sabes? El debate sobre el sistema fiscal, la cultura de paz, dejar de colaborar con el mal, de alguna manera, con otra economía, la renta básica, el consumo crítico, el comercio justo,
abandonar los fondos de pensiones, ocupar y expropiar, la soberanía alimentaria, en Canarias además fundamental, que tenemos casi el 90% de dependencia alimentaria externa, la objeción fiscal a los gastos militares, negarnos a pagar la deuda ilegítima. Bueno, como dicen Mujeres Creando una Boliviana Feminista, nuestra venganza es ser felices, ¿no? Es decir, es una responsabilidad de todo el mundo, pero hay que exigir la responsabilidad de los que la tienen en relación a algunas cuestiones, ¿no? Lo que sí es una invitación a que nuestra participación política, allá donde estemos, en la organización social, sindical, política, en nuestra vida personal, hagamos desobediencia, tengamos conciencia de que nuestras acciones son políticas, es decir, que luchan por el bien común, tienen que ser colectivas, los francotiradores son más francos y menos tiradores, ¿no? Cada vez más, es decir, hay que trabajar conjuntamente, fomentando lo público, y lo público no es lo de la administración, ni lo del Estado, lo público es lo de todo y lo de todo. Que hay gente que se apropia de lo público pensando que son de ellos. Hay mucho de eso, también lo hablábamos hoy con las trabajadoras sociales, algunas, ¿no? Las menos. Y las personas sujetas de cambio, ¿no? Bueno, dice Jairo Aníbal Niño, dice, hay que trabajar nuevas lógicas, ¿no? Tenemos muy metida la lógica economicista, y dice, si María tiene 3 manzanas y le da una a Nicolás, ¿cuántas le quedan? Dice, ¿en qué estás pensando, Nicolás? ¿Acaso no sabe la respuesta? Dice, si María me da una manzana, todavía me queda una esperanza. Hay que cambiar la lógica del capitalismo, que es poner la economía en el centro. Hay que buscar otras lógicas que realmente sean amorosas, ¿no? Y que pongan al centro a las personas, ¿no? Exigir inversión social, por supuesto, esto desahucio, alternativas a la vivienda, ni una casa sin gente, ni una gente sin casa. La renta básica con las 4 características, que sea universal, que sea individual, que sea periódica y que sea suficiente, ¿no? Imaginar que podemos, de la publicidad de la mañana, fortalecimiento de los sistemas públicos, entre ellos la lucha por la igualdad y el reparto de la riqueza. Bueno, participar en movimientos sociales, en la lucha por los derechos sociales, el trabajo por la unidad. Una frase que decía Gandhi que es muy, muy importante: sé tú el cambio que quieres ver en el mundo, ¿no? No nos queda otra que eso de señalar, cuando dice que hay un refrán que dice que cuando un dedo señala hacia afuera, 3 dedos miran hacia ti. O sea, vive tú aquello que quieres ver después desarrollado colectivamente, ¿no? Y trabaja para que colectivamente más gente lo pueda disfrutar. Por tanto, las propuestas de decrecimiento, que están muy interesantes, con Carlos Taylor, los criterios del buen vivir, la austeridad, la simplicidad. Y bueno, en resumen, si luchamos podemos perder, y si no lo hacemos estamos realmente perdidas, ¿no? Un resumen: jamás corazón de piedra. Yo creo que es el resumen de cualquier tipo de resistencia o de cualquier tipo de alternativa que tenemos que disfrutar, vivir y cultivar para poder resistir y de construir este sistema y construir otra manera de vivir realmente donde podamos ser felices todos y todas. Mi propuesta es ponerles un vídeo, no sé, son de 3 minutos y es con canción y imágenes, así es más divertido que yo, 1000 veces. ¿Les parece? Lo ponemos y ya. ¿Cómo? Sí, ¿verdad? Sí, lo de los vídeos es una cosa ¿Dónde tenés?
seguir luchando. No hay más. Ya los dejé como a retrancos, ¿no? Hablamos un poquito para hacer caso de lo de debatir. ¿Cómo es debatir? Y construir. ¿Y para construir? Que si no hay debate no construimos, me llamo un gas que no va a organizar. ¿De sacar los datos de la ley? ¿De la ley? Es un misterio, yo lo he intentado investigar por todos lados. Hay algunos artículos de la agencia tributaria y algunos artículos de prensa en relación a algunos temas de la RIC que han hecho algunas preguntas, hemos pasado preguntas también vía parlamentaria y nos han ido pasando, pues, llevan invertidos acumulados 13.000, después 7.000, el siguiente, ya vamos 20.000. Pero no hay nada de transparencia en relación a ningún dato de la acumulación de la riqueza. Esa es una de las cuestiones que queremos trabajar en Redescan. Menos estudios de pobreza y más estudios de la riqueza. ¿Dónde está la riqueza acumulada en Canarias? ¿Quiénes son? ¿Y qué mecanismos son los que están permitiendo que haya esta desigualdad tan brutal? De todas formas, en Tenerife hay gente que lleva años como persiguiendo. Sí, Sí, pero que es como seguir un Espera dato un momento. de algo que no está fiscalizado, Sí. que promueve, Es una estimación, es una estimación. sí, no certera, ¿verdad? Había un dato que era de 2007 a 2011, también 18.000 millones de euros. Pero una estimación en función de los beneficios empresariales que se supone que han derivado esa. Pero claro, que ya no el mecanismo sí, ¿no? O sea, lo que significa la reserva de inversiones, que es eso, permitirle a los más ricos dejar de pagar. Sí. Impuestos que se supone una retirada de gloria militar, pero algo no tocaría. Claro. Sino después simplemente que como está organizado es que no hay una caja común. Yo cuando empecé a pensar en la RIC, pensé que por lo menos ese dinero que se dejaba de pagar, el empresario lo metía en un sitio, en una caja concreta, donde todo lo metía y este es el dinero que tú tienes en un plazo de 5 años para repartir. Pero no, es que cada uno se lo guarda donde quiera en su Invierten en los negocios más oscuros y más. Sí. Ese dinero sí. Pero el dinero Ese dinero existe y lo que hacen es, en vez de pagar impuestos, ellos tienen que justificar que lo invierten en algo. Pero las características de la inversión, en ellas cabía que tú podías invertir, por ejemplo, en comprar un viaje de apartamento, un coche. o arreglar los apartamentos que están, los hoteles que están en las estrellas afuera. Eso es. O que están, los que están restaurados, los que están, por eso ahora lo de la moratoria esa turística, ¿no? Que está otra vez. o en comprar deuda pública. O en comprar deuda. Que ya hay Ya la perversión. no solo no pagas los impuestos, sino que con los impuestos compras deuda del Estado o deuda canaria. ¿No? O sea, que vas a tener un beneficio por invertir un dinero que tú has dejado de ingresar. Y quien compra la deuda de. Sí, cuando las personas tenemos deuda, ¿no? ¿Cuál es la relación que en general se suele dar con las personas que tenemos deuda? De sumisión. ¿De quién manda?